Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Raquel Fournier de Plástico No Somos entre semana. El día de hoy hablando de un tema interesantísimo, es el tema de los ejercicios aeróbicos y los ejercicios anaeróbicos. Para ello tenemos con nosotros a nuestro especialista en ejercicios y nutrición, Saúl Gutiérrez. Hola Saúl, ¿cómo estás? Hola Raquel, como siempre muy contento de estar en tu programa y bueno, listo para responder las dudas, las preguntas sobre este tema que es tan interesante. Realmente es interesante porque está en todos lados cuando habla de ejercicios, de nutrición, de actividad física. Entonces, Así está muy es. lindo, la verdad, me gusta Y, mucho. y algo que es muy importante, tú me mencionaste que esto que voy a comentar ahora es algo que la gente siempre tenía que tener en cuenta, que estos conceptos aeróbicos y anaeróbicos hacen referencia a la manera que tiene el organismo de obtener la energía, ya sea con necesidad de oxígeno o sin necesidad de oxígeno. Entonces, tú nos hablabas o me decías antes que es algo que no es blanco y negro, que hay un matiz. Entonces, precisamente de esos matices es que vamos a estar hablando el día de hoy. Sí, sí, completamente. Hay muchos mitos, hay mucha desinformación, hasta en muchos entrenadores cuando uno va al gimnasio, y hasta en temas comerciales, hasta vamos a hablar también de hasta los monitores. Hay trotadoras, máquinas donde uno pone la mano y dice, usted está haciendo un ejercicio aeróbico, está en su franja quemagrasa, está haciendo un ejercicio anaeróbico, está en la franja de glucosa, y la gente como que se confunde. Dice, no, 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 la máquina me dijo que no quemó grasa, que sí quemó grasa, esto o el otro. Y es importante determinar si es blanco completamente o no es negro, porque el cuerpo humano sí es una máquina perfecta, pero no es una máquina a diésel que se acaba o a una sola cosa. Es algo muy interesante. Y precisamente para comenzar con nuestro tema, explícanos cuál es la diferencia entre estos tipos de ejercicios, lo que es el ejercicio aeróbico y el anaeróbico. Básicamente, el ejercicio aeróbico y anaeróbico tienen relación con lo que se llama el metabolismo energético. ¿Sí? El metabolismo energético es un conjunto de reacciones químicas mediante las cuales nuestro cuerpo convierte energía química, es decir, la energía de los alimentos, lo que consumimos en energía mecánica, en movimiento. Entonces, esa es la fuente de energía que nos da el movimiento, levantar el brazo, hacer ejercicio, etcétera, que nos permite hacer todo esto, se llama metabolismo energético. Y el metabolismo energético justamente se divide en dos: en el aeróbico, con presencia de oxígeno, y en el anaeróbico, donde no participa el oxígeno y sí participa el glucógeno y también participa la fosfocreatina. Ok, bueno, Algo bien importante para entender todo eso es que el metabolismo es lo que nos va a generar muchas cosas, muchas reacciones en el cuerpo obviamente, para que nuestro cuerpo funcione durante el ejercicio, y no solo el ejercicio, sino durante la existencia de cada uno de nosotros. Y claro, eso lo vamos a hablar muchísimo en el siguiente programa, porque es un tema exactamente. muy amplio donde podemos hablar del metabolismo, que Sí, parte del metabolismo basal. Entonces no quiero adelantarme claro. y Y, bueno, y vamos a hablar precisamente muchísimo de esto. Sí, y precisamente de eso era lo que yo iba a comentar, que son dos temas muy relacionados, lo que es el ejercicio aeróbico y anaeróbico con lo que es el metabolismo. Por eso decidimos dedicarle un programa a estos elementos. Primero el ejercicio aeróbico y anaeróbico, y la semana que viene estén en sintonía porque vamos a tener todo lo relacionado a lo que es el metabolismo. Y por supuesto, vamos a hablar de Exacto. lo que son mitos y lo que no. Sí, Mira, sobre todo lo que todo el mundo escucha, lo sí. que escuchamos en todo lado. Me dijo tal persona, tal profesor, tal profesional que mi metabolismo está lento, está rápido, ha aumentado, se reduce, etcétera. Hay muchos términos muy utilizados en el ejercicio y en la actividad física. Pero bueno, vamos a hablar de eso. Pero Claro. volvamos a lo nuestro. Creo que es importante definir
los dos tipos, la diferencia del ejercicio y de la actividad aeróbica, del metabolismo aeróbico y el Sí, anaeróbico. ¿Sí? exacto. El aeróbico funciona eh, básicamente con oxígeno, como decíamos, y también utiliza para generar ese movimiento, sobre todo las grasas, el tejido graso. También utiliza un poco de glucógeno y también utiliza las proteínas. Antes se decía que solo utilizaba la grasa, que solamente funcionaba y quemaba grasa. De ahí que en muchos gimnasios, en muchos lugares, A ver, estamos teniendo una fallita técnica. Tenemos una fallita técnica. Vamos. eh, A ver, ahora ya. cometen un error. Ok, ahora te veo porque tuvimos una fallita técnica. Nos desconectamos Ah, por un ok. par de segunditos. Entonces, lo que tú estabas diciendo la equivocación en los términos utilizados. Estabas, creo que por ahí fue que empezó la fallita. Sí, sí, decía que no es absoluto el tema. Se decía que la única forma de quemar grasa es hacer ejercicio aeróbico del sistema del metabolismo energético aeróbico. Y ponían a la persona haciendo ejercicio aeróbico por horas. Y decían que era la única forma de que iba a bajar de peso. Y ese es el sistema, porque científicamente el sistema aeróbico sí gasta grasa, aparte de un poco de proteínas y también un poco de glucógeno. Y el sistema anaeróbico, que no utiliza el oxígeno, se divide en dos. No quiero, algo importante que quiero aclarar, no quiero mezclar mucho términos ni dar mucha información técnica para que sea lo más digerible posible para todos, Claro. ¿sí? Y para que no se me duerman, Sí, ¿no? Entonces, sí, sí, es cierto, sobre es cierto. todo. Entonces, dividimos el anaeróbico en dos, que utiliza fosfocreatina, que ese es un elemento químico que utiliza para poder hacer esa actividad, y el otro anaeróbico es glucógeno. Entonces, el glucógeno es el de la fosfocreatina, perdón, el anaeróbico es de glucógeno y fosfocreatina, y el aeróbico de grasas. Así nos facilitamos la vida y así lo Perfecto. vamos a entender un poquito. Y yo me imagino que también las personas ahora que están viendo que hay mucha ciencia detrás de todas estas cosas, estarán pensando, bueno, pero entonces, como se escucha mucho, y la gente dice, solo los ejercicios aeróbicos hacen bajar de peso. Exactamente. Ese es el principal mito de todos los gimnasios. Ujú. Porque lo que decía anteriormente, ponen a una persona con sobrepeso, la ponen en la bicicleta, en la elíptica, en la trotadora y la ponen horas. Es más, algunos le hacen comprar un reloj donde dice, de acuerdo a tu frecuencia cardíaca, vamos a ver si quemas grasa o no quemas grasa. Y eso es incorrecto. Se puede quemar grasa, se puede quemar grasa haciendo ejercicio en general, ¿sí? No es, obviamente, si la persona no hace un ejercicio con un estímulo mínimo y a una intensidad mínima, ahí no va a gastar nada, va a gastar su tiempo, Ah, claro. ¿sí? Sobre todo. Y va a gastar también, lo que va a adelgazar va a ser su billetera, no va a adelgazar ni su barriga, ni sus brazos, ni nada. Entonces, tiene que ver también las diferencias de estos, de lo aeróbico y anaeróbico con dos elementos importantísimos: la intensidad y el tiempo del ejercicio que uno está realizando. Y lo resumo fácilmente. Sí. Los ejercicios anaeróbicos son de mayor intensidad y corta duración. Ok. Y los ejercicios aeróbicos son de intensidad media a intensidad baja y más larga duración. Y para que se entienda fácilmente, lo damos ejemplos. ¿Sí? Un ejemplo típico de ejercicio aeróbico es nadar largas distancias, nadar por largo tiempo, correr una hora, no sé, maratones, largas distancias.
y otra vez manejar bicicleta, igual por largas distancias. Esos son ejercicios claramente aeróbicos, porque ahí están haciendo mucha distancia y el tiempo es largo, están haciendo largo tiempo. Y, En y, cambio, sí, 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 sigue, porque tengo una pregunta que sería interesante también en este claro. mira, como punto número dos, ¿cuáles son los ejercicios específicos que las personas pueden hacer que son aeróbicos en el gimnasio? Los aeróbicos podrían ser nuevamente el spinning, el ciclismo, indoor cycling, como le llaman, Ajá. ejercicios aeróbicos, bailes latinos, hip hop, todos esos tipos. Hay varias licencias y franquicias que han aparecido, Zumba, no sé, Sí, hay diferentes que dan el baile y que son básicamente ejercicios aeróbicos porque tienen intensidad baja o media, no tienen realmente una gran intensidad y duran por lo menos una hora. Las clases normalmente estas duran 40 minutos a una hora. claro. Entonces, esos son ejercicios netamente aeróbicos. Otra opción a los que no les gusta o que no coordinan para el baile o no les gusta el spinning o indoor cycling es directamente los ponen en la trotadora o caminadora. Ah, ok, ok. Y ejercicios anaeróbicos serían los ejercicios que hace uno en las máquinas, que duran, no sé, 15 repeticiones, duran 30 segundos, Sí. ¿sí? Puede hacer hasta 20 repeticiones, duran un poco más. Algo importante, como decía, el tiempo y la intensidad determina qué tipo de ejercicio se está haciendo. Oh, Entonces, el ejercicio anaeróbico es de corta duración. En algunos textos se habla de 2 minutos y medio hasta 3 minutos, que ese es el límite de un ejercicio anaeróbico. sí. Pasando ese tiempo y manteniendo la duración por mucho tiempo y la intensidad entre moderada y baja, se convierte en ejercicio aeróbico. Hay que entender algo importante, si, que no todo es lo que decía, no todo es blanco o negro. Exacto. Por ejemplo, si yo empiezo a hacer un ejercicio que me va a durar 10 minutos con mucha intensidad, luego descanso, luego hago un ejercicio que me dura 1 minuto, luego descanso y luego hago un ejercicio que me dura 15 minutos, ahí nos volvemos locos tratando de saber qué es aeróbico y qué es anaeróbico. Claro. De ahí que han aparecido nuevos programas como el CrossFit justamente, o el spinning en programas de mayor intensidad. Han habido programas que igual han roto un poquito el esquema de solo intensidad baja o moderada y le han puesto mayor intensidad, ¿sí? A las clases, hay clases de baile que le han puesto, aparte del baile, empiezan a hacer push-ups o flexiones, Sí. sentadillas y luego siguen bailando, luego dan patadas tipo kickboxing, algo de artes marciales, etcétera. Entonces hacen una combinación de ejercicios aeróbicos y anaeróbicos y se quedan entre anaeróbicos, sobre todo, tienen un pequeño descanso, le dan mucha intensidad y luego en otra fase entran en una fase más larga de 15, 20 minutos. Entonces, el cuerpo sufre unos cambios de metabolismo energético y vuelve a activarse desde cero. Es decir, empieza nuevamente anaeróbico y si se va alargando en el tiempo, se vuelve aeróbico cuando va bajando la intensidad. Sí. Entonces, esto es interesante porque en los años 80 y 90, sobre todo, se popularizó mucho el ejercicio aeróbico. Exactamente. No Sí. sé si te acuerdas, habían las chicas esas con sus polainas, vestían, creo, ropa bien pegada, con una malla de natación encima, creo, con una wincha en la cabeza, y hacían ejercicio aeróbico que era de mediana y baja intensidad por una hora, hasta habían clases de 2 horas. Y se decía que era la mejor forma de quemar tejido graso, de quemar grasa, Ujú. porque el mecanismo energético, sobre todo el gasto energético, utiliza muchísimo la grasa. Y se decía que la mejor forma de quemar grasa era esa. Pero ahora ya no hacen eso, ya no tiene tanta moderada intensidad. Ahora los nuevos programas le dan duro a la persona. Sí.
Es Porque se ha diferente. descubierto, justamente se ha descubierto que la intensidad en general es lo que determina el gasto de tejido graso. Y el hecho de que no haya esa intensidad tan grande, a lo mejor no funciona como para trabajar la resistencia para las personas que requieran a lo mejor el que entrena para un maratón que tenga que tener resistencia. Eso es interesante porque eh, aunque no se crea, cuando un maratonista corre una maratón, está haciendo un ejercicio con bastante intensidad, Sí, sí. ¿sí? Entonces va a tener también aceleraciones donde va a convertir su ejercicio en anaeróbico, donde va a aumentar su intensidad y luego se va a estabilizar. Ok. Además, algo interesante en la forma en que uno forma el cuerpo. Si te das cuenta, el cuerpo de un corredor de maratones, si te imaginas ahora, normalmente los africanos, esos corredores africanos Explotadores. que ganan las maratones en las Olimpiadas, si te imaginas un poco, ahí nos ubicamos del cuerpo de que sería un maratonista. ¿Por qué ocurre eso? Es un cuerpo que gasta, como decía, bastante de la proteína porque no necesita formar mucha masa muscular. Si no necesita tener muchos músculos, necesita tener lo básico, lo más ligero para poder mantener bastante tiempo, una larga duración y una carrera y ganarla, Sí, ¿no? sí. Entonces ahí gasta tejido graso y su alimentación es igual, come muchísimo porque tiene un gasto enorme de calorías. Oh, wow. Qué Pero si es increíble. una persona sedentaria, que es una persona que tiene 20 kilos de sobrepeso, no va a tener ese entrenamiento como para una maratón. Claro. No va a correr 30, porque los maratonistas cada día tienen una cantidad de kilometraje. Ujú. Entonces no va a correr, hoy día una persona con 20 kilos de sobrepeso no te va a decir, hoy día corrí 20 kilómetros, mañana me toca 25 y el fin de semana corro 40 kilómetros. No, no tiene esa intensidad. Sí, Entonces, ahí es importante que la persona no piense que solo haciendo aeróbico va a bajar de peso. claro. Necesita activar su metabolismo energético de diferentes maneras. Y algo que se ha descubierto que es muy, muy interesante es que si bien el ejercicio anaeróbico no utiliza sobre todo la grasa, el cuerpo, para recuperarse después de una paliza, como dirían, de ejercicio anaeróbico, de mucha intensidad. Por ejemplo, una clase de CrossFit. Yo que tengo mi gimnasio de CrossFit, es una clase Exacto. durísima. Sí. Uno termina agotado y necesita recuperarse. Entonces, se ha encontrado algo bien interesante, que en el proceso de recuperación es cuando ahí está el secreto del tejido graso. Y eso también lo vamos a hablar muchísimo en un programa que viene. Sí, 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 la semana que viene estamos hablando definitivamente de la parte del metabolismo. Mira, aquí tengo otra Exacto. pregunta. Y yo sé, este tema lo estabas mencionando anteriormente, es como ayudan los monitores cardíacos, esos relojitos que miden las pulsaciones, hay otros que se colocan en el torso o es una combinación de ambos. ¿Puedes ahondar un poquito más en ese tema? Sí, 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 está muy de moda. Hay relojes inteligentes que tienen con su monitor cardíaco, que a la persona le dan toda la información y hay muchos que dicen, no, 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 no puedo subir la intensidad porque mi monitor me dice que si subo la intensidad ya se vuelve anaeróbico. Entonces, dice, y mi monitor me dice que solo gasto grasa cuando estoy en la fase intermedia de mi entrenamiento. Es decir, no puedo estimular un poquito mi cuerpo y gastar más calorías. Y ese es el error principal del uso de los monitores. Los monitores ayudan muchísimo cuando una persona, eh, y yo sé que muchos entrenadores discrepan de esto porque dicen, no, ha bajado de peso, etcétera, etcétera, pero ayuda muchísimo cuando la persona es sedentaria, no hace nada y obviamente le estimulan y le dicen, no, usted señor, señorita, señora, tiene que acelerar su paso para entrar a la franja quemagrasa.
Ahí a la persona que siempre ha estado dentro de su zona de confort, estimula a que, bueno, se mueva más y suba la intensidad de su entrenamiento, porque está utilizando una intensidad menor a la requerida Oh, para que realmente vea resultados. sí, sí. El problema es cuando la persona ya está en muy buen estado físico y su franja, que dicen aeróbica, se puede ir subiendo y subiendo, pero su franja aeróbica se convierte en una zona de confort. Entonces, todo es muy relativo, como te decía al principio, no es blanco ni negro. Exacto. Si la persona ya está en muy buen estado físico y necesita mayor intensidad para ver, sobre todo puede ser ganancia de forma muscular, para mejora de estado físico o competir y a llevar a un nivel competitivo, el monitor va a ser un perjuicio, porque el relojito le va a decir, usted señor está pasando, no va a quemar grasa. Sabemos que después va a quemar grasa, no en ese preciso momento, pero ahí el monitor como que le está limitando. Ah, Entonces, ahí se vuelve una limitante en ese tema. A veces utilizan, sobre todo para alumnos nuevos, gente que está comenzando, el monitor es una buena ayuda, una buena herramienta. ok. Pero cuando ya la persona es un atleta que ya está avanzado y necesita mayor intensidad, el monitor a veces se convierte en un elemento que lo mantiene en su zona de confort. Y fíjate, entonces estamos volviendo a un punto del que hablamos con frecuencia, que es siempre estar informados. Siempre, pues, preguntar, leer las instrucciones e informarse. Por si están adquiriendo uno de Exactamente. estos productos que a veces pueden ser bastante costosos también, infórmense si va a ser algo que va a funcionar para lo que ustedes lo necesitan y recuerda que eso no son valores exactos, que nada es blanco y negro, que hay toda duda que tengan, bueno, pregúntenle a la persona, a su entrenador o a la persona que los está ayudando con este tipo de ejercicios. No, exactamente, exactamente. Eso es muy importante. Y si sobre todo tienen algún problema físico, Sí. hablar con su médico. Eso es fundamental, sobre Exactamente, todo. eso es verdad y gracias por mencionarlo, Saúl, porque es cierto, nosotros no somos médicos, nosotros recomendamos siempre si hay alguna dolencia, si hay alguna enfermedad o algún problema físico, si hay una persona que a lo mejor de repente necesites tener terapia antes de empezar una rutina de ejercicios, pues que se informen bien con sus médicos y que no empiecen ninguna rutina de ejercicio si ustedes piensan que tienen algún tipo de problema de salud, porque a lo mejor no les saldría los resultados no serían tan positivos como los que deberían. Sí. Exacto. Eh, No, tengo, completamente, sí, sí. completamente. Tengo una pregunta, pero antes de contestarla yo voy a dar un mensajito, pero para esta la dejamos en el aire. ¿Hacer pesas no quema grasa porque se usa glucosa y no grasa? Entonces, ahora voy a hacer una pausa porque quiero invitarlos a todos a que se suscriban a De Plástico No Somos, porque de esa manera podemos seguir trayendo a más personas para este programa, más especialistas en diferentes áreas y más personas que tienen increíbles historias de resiliencia. Así que también si quieren hacerse miembros del programa pueden ir a patreon.com raya inclinada de plástico no somos o lo que es lo mismo pronunciado en inglés patreon.com raya inclinada de plástico no somos. Si gustan dejar algún mensaje o tienen una pregunta, debajo de este video en la caja de información podrán encontrar mi correo electrónico, por supuesto encontrarán también el de Saúl y ya saben que pues nosotros estamos siempre respondiendo a sus preguntas o si quieren que hagamos un programa especial sobre un tema específico, también por favor mándenos esa información, mándenos la petición. Además, o también ese correo electrónico lo pueden utilizar si quieren convertirse en aliados comerciales del programa. Así que, bueno, Saúl, regresando entonces a la pregunta de que si hacer pesas no quema grasa porque se usa glucosa y no grasa. Sí, hay ese mito en los gimnasios que muchos entrenadores dicen, no, no, tú tienes que ir, lo que decíamos al principio, tú tienes que ir a la trotadora a bailar,
hacer aeróbicos. Es más, en los gimnasios ponen área de aeróbicos y área de pesas, o área, en algunos gimnasios la ponen un poco más, quieren verse más técnicos, y dicen área de fitness, sin tomar en cuenta que fitness es todo. Área de Todo, fitness, exactamente. ponen el baile, eso como si fuera fitness, y área de musculación, las pesas y todo como si fuera otra historia. Sí, Bueno, fitness es todo. Y el tema de aeróbicos, eh, bueno, lo separan y dicen, tiene que hacer aeróbicos, es lo único que quema grasa. Está comprobado, hay muchas investigaciones que, y tiene la relación nuevamente con el metabolismo, que si un cuerpo empieza a formar masa muscular, a tener masa muscular, ese cuerpo, esos músculos necesitan alimentarse, necesitan sobrevivir, ¿sí? claro. Entonces, lo interesante es que el momento que se está haciendo las pesas es un momento, sí, netamente anaeróbico. Como hay como energía, se está utilizando el glucógeno y la fosfocreatina, dependiendo del tiempo que esté haciendo esa pesita. Sí. Y, y bueno, en ese momento precisamente no está gastando grasa. Me encanta, hay una investigación bueno, muchas investigaciones que demuestran que un entrenamiento de una hora, de entrenamiento de una hora de pesas, pero hecho muy intenso con periodos de descanso pequeños, ¿sí? Gasta más calorías que una clase de baile de una hora, ¿sí? Y bueno, lo pueden notar, una persona que entrena durísimo, ojo, que es importante la intensidad nuevamente, pero aquí tenemos el factor temporal, es decir, el tiempo lo tenemos con una hora, ¿sí? Sí. Entonces aquí tomamos como el elemento principal el factor de la intensidad. Si ponemos una persona bailando en aeróbicos una hora, en promedio, estos bailes, en promedio gastarán unas 300 calorías. Este estudio muestra que de esas 300 calorías, el 50% fueron de tejido graso. Entonces, sin complicarnos mucho con las matemáticas, Sí. hablamos que 150 calorías de estas 300, es decir, el 50%, fueron de grasa, ¿sí? Y este estudio menciona que una hora muy intensa, con carga pesada, sin muchos descansos de ejercicios de pesas, gastó a esa persona aproximadamente unas 1000 calorías, 800 digamos, Oh, ¿sí? ok. Muchos dirán, pero esas calorías son de del glucógeno, no de la grasa. No todo es blanco o negro. Se ha Exacto. demostrado que en ese entrenamiento también se quema tejido graso, pero en un menor porcentaje, no en el mayor porcentaje como en el aeróbico. Claro. Se ha demostrado que gasta un 30%, por decir 28 punto algo, 30%, lo pondremos a 30% para que sea más simple el cálculo, para que no nos confundamos. Digamos que gastó 1000 calorías y el 30%, no como en el baile que gasta 50%, el 30% de estas 1000 calorías eran de grasa. Si uno sacamos el conteo final de qué ejercicio gastó más grasa, tenemos el 30% de 1000 calorías contra el 50% de 300 calorías. El 50% de 300 calorías son 150 calorías de grasa. Sí. El 30% de 1000 calorías Saben, anoten, anoten. son 300 calorías de grasa. Sí. Entonces, sacando la cuenta final, lo que gastó más tejido graso fue un ejercicio muy intenso en la misma cantidad de tiempo. Y si Espero no haberles precisamente, mareado con los números, pero es interesante, para mí me encantó ese análisis que se hizo, porque de ahí demuestra algo importantísimo, algo que no todos observan. Demuestra que los atletas que entrenan durísimo, aunque sea ejercicios anaeróbicos, tienen poco porcentaje de grasa y además tienen masa muscular, claro, tienen forma muscular.
Y los atletas y las personas, perdón, y las personas que con la teoría lógica hacen ejercicio de poca intensidad y están una hora en la trotadora haciendo ejercicio suavito, no tienen ni masa muscular ni bajan realmente una cantidad enorme de calorías. Wow, fíjate. Para resumirlo, entrenar duro, pero duro en lo que hagas, en el deporte que hagas, te va a generar gasto de tejido graso y forma muscular. Perfecto. Y de hecho, bueno, nos queda poco tiempo, pero esa más o menos has comenzado ya a responder esta última pregunta que tenemos, que era que si se busca formar y tonificar el cuerpo, ¿cuál es la mejor opción? ¿Anaeróbico o aeróbico? Yo recomendaría la combinación de los dos, ¿sí? Dependiendo de los objetivos. Si uno tiene un objetivo claro de que quiere tener masa muscular y verse fitness, ese músculo que está haciendo crecer, haciendo formar, va a gastar tejido graso para alimentarse y mantenerse. Excelente. Y combinarlo, porque el ejercicio aeróbico, como que algunos a veces sienten que le doy palo al ejercicio aeróbico, a mí me encanta el ejercicio aeróbico. Yo comencé como atleta de largas distancias Ah, y el mira. ejercicio aeróbico es muy, muy saludable, es necesario. Hay que hacerlo siempre, hay que siempre correr. En CrossFit recomienda, por ejemplo, correr largas distancias, es una muy buena de una hora, algo largo, por lo menos una vez al mes, sagrado. Wow, Y mira. distancias intermedias, que también son aeróbicas, una vez por semana, por lo menos, combinado con ejercicios musculares, deportivos, atléticos. Y Eso bueno, va a garantizar salud, y lo ¿no? que iba a añadir a eso que tú dices, pues el que diga, bueno, pero habemos países que todavía tenemos restricciones. Bueno, si llegan a tener una caminadora en la casa, en los lugares donde no están abiertos los gimnasios todavía, cosa que ustedes ya están abiertos, ¿verdad, Saúl? Sí, Ah, ok, gracias a qué Dios. bueno, gracias a Dios. Sí, sí, Desde el 21 de septiembre y tenemos qué abierto el bien, gimnasio, así que qué invito a bien. todos a que participen. Tenemos mucha distancia, tenemos más de 3 metros de distancia entre cada área de trabajo. Hemos Y puesto estaciones de trabajo, tenemos 400 metros para trabajar, así que invito a todos, perfecto. aprovechándote, ¿no? No, claro que sí. Y eso, ustedes están siguiendo las normas que se requieren. Es muy importante que si ustedes están yendo a un Sí, gimnasio, sí, busquen eso, seguridad primero, distanciamiento social. absolutamente. Y de hecho, si tienen, a lo mejor están en un país que todavía no han abierto gimnasios o que está todavía todo muy limitado y tienen la suerte de tener una caminadora en la casa, bueno, también, pues pueden Claro, utilizarla. Eso es un gran ejercicio, ¿no? No es que van a estar, ay, bueno, voy a leer a la revista aquí, no, así no, pero pues no, haciendo su buen ejercicio. Y ya, completamente. sí, y ya nos sonó la alarmita, nos tenemos que ir por el día de hoy, Saúl, pero de nuevo, de verdad, un millón de gracias, gracias por tus consejos y bueno, nos vemos la semana que viene. Un gusto, como siempre, estar contigo y nos vemos pronto para hablar de metabolismo. Es importantísimo. Así es, así es. Y bueno, me queda es nada más despedirme de ustedes, amigos. Gracias por haber visto el programa de hoy. Les recuerdo que se suscriban y también les quiero recordar que de plástico no somos. Hasta la próxima.